Los empresarios tienen su juego propio, ganan dinero, pero no invierten. No invierten y además hacen su propio juego y están descuidados respecto del resto de la sociedad y de la economía en general. Hemos invitado para hablar de este tema y de otros vinculados al mundo empresario a Juan José Cruces. Juan José Cruces es decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Di Tella. Juan José, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es eso de que la presidenta dice, a ver, cuál es tu opinión, de que la presidenta dice exactamente que los empresarios ganan mucha plata pero se preocupan poco por el país? Bueno, es verdad que ganan mucha plata los empresarios. Y en parte ganan mucha plata los empresarios porque el gobierno, el discurso oficial ha ahuyentado a potenciales competidores. Entonces lo que hace es subir el grado de concentración de la economía. El discurso oficial es un discurso que en general ha sido más bien cuestionador, medio antipático, hasta medio hostil, digamos, hacia el empresariado. Y lo que eso históricamente, hace, te diré. En estos 10 años, históricamente, correcto. Históricamente. Y lo que eso hace es proteger a los tipos que ya están. Entonces los tipos que ya están, cuando están expuestos a menos competencia, porque otros no se animan a venir a disputarle su renta, bueno, los que ya están adentro tienen más poder. Y naturalmente ganan más plata. Quiero actuar de defensor del mundo empresario, si me permitís. Es un país en zigzag permanente. El país, o la economía del país, es una montaña rusa. Tengo que cuidarme, si soy empresario, tengo que tomar previsiones para no quebrar. Hubo políticas económicas que llevaron al mundo empresario a la quiebra total o quiebra casi al borde de la cornisa. ¿Qué pensás de esta defensa? Es que el punto que vos digas defensa pareciera que yo estoy diciendo un ataque. No lo considero ataque. Estás mostrando la realidad. Pero quisiera hacer una defensa, por eso te dije, quisiera hacer una defensa del mundo empresario en estos términos. La suscribo 100%. Sí. O sea, los empresarios tienen que sobrevivir en un mundo hostil, tan hostil que pocos se animan a venir. Exacto. Y bueno, ¿sabes qué? Esa compensación, esa tasa extraordinaria que ganan, es precisamente porque viven en un mundo hostil que otros no se le animan. Claro. Entonces, menuda tarea de hacerle frente y estar expuesto a un riesgo de un gobierno que en la primera de cambio te cambia la regla de juego. Claro. Pero el punto que yo estoy tratando de comunicar es que este riesgo político es pura y artificialmente creado por el gobierno. Claro. El correlato de esa creación artificial de riesgo es que pocos se animan a venir, hay poca inversión, nadie disputa la renta de los que ya están y consecuentemente los que ya están ganan más. No porque sean malos tipos, pues la compensación por operar en un ambiente más riesgoso. Suponete que fuéramos simpáticos ante el mundo y que esto fuera o mostrara que esto es un paraíso. ¿Cómo van a venir si hay un cepo cambiario? Si no pueden sacar las divisas del país, si los ejecutivos que trabajan para empresas extranjeras cobran en Uruguay, porque cobrar aquí implicaría realmente serias dificultades. ¿Cómo puede venir una empresa en estas condiciones? Bueno, no es solo la cuestión de maquillarse, salir y ahora sale Cristina pum para arriba a decir quiero conquistar inversores. No, es un poco más difícil. Necesitas un plan integral en el cual la libertad económica, la libertad de transar, digamos, transar en distintas monedas, operar en distintas monedas, hacer transferencias al exterior, etcétera, naturalmente tiene que estar habilitada. Nadie va a venir si no puede llevarse la plata. Claro. El punto que yo estoy tratando de comunicar es que esta creación artificial de riesgo que ha hecho el kirchnerismo, el correlato final de eso es favorecer a los empresarios. Y los empresarios, yo creo firmemente en una economía capitalista y en la propiedad privada, a los empresarios la mejor manera de que operen con tasas de ganancia justas es que estén expuestos a que vengan muchos otros empresarios a competirles. Claro. Y el gobierno se la pasa ahuyentando potenciales inversores. Entonces el correlato, y después le pide benevolencia a los empresarios, sean solidarios. No, y hacen giras al exterior tratando de tentar a empresarios. ¿Acordás de todos estos años? Ha habido giras, exposiciones, reuniones en Estados Unidos, en Europa. Sí, pero al final del día, lamentablemente, yo creo que el gobierno tiene una cuestión medio ideológica
que le dificulta entender las reglas de funcionamiento del capitalismo. Hace más de 200 años Adam Smith nos dijo, no es de la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que comemos nuestra cena, sino del cuidado de su propio interés. Los empresarios operan por el cuidado de su propio interés y enhorabuena, y han producido enormes progresos para la humanidad de esa manera. Hay que entender inteligentemente cómo funciona eso y cómo regularlos adecuadamente para el bien común. No es necesario leer a Schumpeter, es necesario ver la realidad. Es decir, sin rentabilidad no hay negocio. Correcto. Y sin mercado tampoco hay negocio. Correcto. El gobierno de alguna manera limita el mercado y la rentabilidad está ahí, flota. Cuando uno habla con empresarios, ellos te dicen, nunca gané tanta plata como en los últimos 10 años. A vos puede no gustarte la política kirchnerista, pero yo gané muchísima plata estos años. Así es. Y en parte porque ha sucedido eso, Sí. porque la economía creció mucho, y en parte porque el gobierno también le ha hecho transferencias generosas a los empresarios, darles energía subsidiada, Sí. la licuación de deuda de los inicios Sí. de este modelo. Pero le ha hecho más a los amigos del poder, a los empresarios amigos. Está bien, Más que a los otros. las ¿O tarifas me son equivoco? uniformemente bajas. Sí. Yo no tengo tanto detalle, lo que uno lee en la prensa parecería que es exactamente Claro, como vos decís, claro. Daniel. Yo no tengo tanto detalle. Pero bueno, ha habido estos créditos del Bicentenario, que es una tasa subsidiada que vos y yo con nuestra plata no daríamos, un crédito que tiene un valor presente negativo, y el gobierno ha tirado algunos caramelos, digamos, ha hecho algún tipo de subsidios, más bien discrecionales, si querés, al empresario. Todo el punto que estoy tratando de comunicar es, el empresariado es una parte central de la dinámica de una economía capitalista. Sin Y duda. es un actor que hay que darle reglas de juego claras, dejar de inventar riesgos artificiales, porque en definitiva el kirchnerismo los ha ladrado mucho a los empresarios, mucho más de lo que los ha mordido. Pero ¿qué pasa? Halagado, dijiste. Ladrado. Ladrado. Los ha ladrado. Es como un perro que los ladra, pero al final del día no lo muerde. Pero ¿qué pasa? Producto del ladrido, muchos tipos no se animan a venir, o los argentinos sacan la plata del banco, no invierten en nuevas empresas, etcétera, porque sienten que es demasiado riesgoso operar. Como este riesgo es artificialmente creado por el gobierno, yo digo, se puede reducir fácilmente en la medida que el gobierno cambie su enfoque y su relacionamiento con... Trajiste un gráfico, me estabas mostrando fuera de cámara. Sí, una Contá. manera de ver esto representado de manera bastante sencilla es el valor de nuestras empresas. A ver. Este gráfico muestra el valor de las empresas que valen 100 pesos ajustados por inflación el día que asume Néstor Kirchner, que es acá, como a fines de abril, en realidad asumió en mayo, este valor es al 30 de abril de 2003. Vos fíjate que la bolsa argentina, que es la línea... ¿Qué línea? ¿La roja? La roja es la bolsa argentina. La roja es la bolsa argentina. Claro. La empresa típica que cotiza en bolsa en Argentina subió de 100 pesos reales, digamos, ajustados por inflación, a casi 400 pesos a 2007. Cuando comienza la intervención del INDEC, hay una bifurcación muy fuerte entre la línea roja y la línea azul. Recordemos, la intervención del INDEC es enero 2007. Correcto, correcto. En enero de 2007 se empieza a manipular el índice de precio o a sesgar el índice de precio al consumidor respecto de mediciones alternativas, como las provinciales, por ejemplo. Fíjate que el promedio de América Latina, que es la línea azul, básicamente hasta 2007 nosotros vamos con el promedio de la región. A partir de 2007 se bifurcan dramáticamente las dos curvas. La línea roja, de nuevo, es el valor de la empresa típica argentina, y la línea azul es el valor de la empresa típica de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y vos fíjate que a diciembre del año pasado, la empresa típica en América Latina valía 450 pesos reales, digamos, y la empresa típica argentina valía menos de la mitad. O sea, el efecto acumulado del conjunto de distorsiones, incluyendo ladrarles a los empresarios, ha sido que si bien en el corto plazo ellos ganan plata, el valor de esas empresas, que es algo así como, ¿qué esperamos hacia futuro? ¿Cuán optimista estamos respecto del futuro? ¿O cuánto se nos valora? ¿Cuánto se nos valora por parte de terceros que pueden entrar en este? Absolutamente. Está dramáticamente disminuido. Esto quiere decir, las empresas pueden emitir acciones a un precio muy inferior si quisiesen. Si van al banco a pedir deuda contra su capital propio, tienen mucho menos capital propio para pedir deuda e invertir, etcétera, etcétera. En definitiva, esto muestra un estado de percepción del futuro muy pesimista en nuestro empresariado en los últimos años. Esto tiene una buena noticia, que si querés charlamos. A ver, por favor. La buena noticia... estamos esperando urgentemente buena noticia. La buena noticia es que tenemos un gran margen para recuperar, Daniel. ¿Cuál es?
Y fíjate que si nosotros hiciésemos... De ese piso a aquel techo. Exactamente. La empresa típica de América Latina vale más del doble que las nuestras. Entonces, si uno se imagina un gobierno que conduce un plan integral, haciendo aproximadamente cosas parecidas a las que hacen nuestros vecinos, en un mundo que al final del día sigue siendo muy benigno para América Latina, y nuestras empresas podrían duplicarse de valor en ese contexto. Sí, no digo que eso va a pasar pasado mañana, por favor. Es curioso que no hayan venido a comprar más empresas argentinas. Bueno, lo que pasa es que, de nuevo, el entorno es no tal, es fácil. El entorno es tal que la gente hace el cálculo que vos acabas de decir. Bueno, che, si no puedo sacar mi plata, si no puedo girar dividendos, si pasado mañana la quiero vender, estoy encanutado, Claro. la gente no viene. Claro. Pero si usted tiene algunos pesos para invertir, no digo que esto va a pasar pasado mañana, ni mucho menos, pero tenemos una transición presidencial de acá a Al 18, 2015. claro, a prácticamente menos de 2 años vista. En algún momento existe la posibilidad de que Argentina haga catch-up con el resto de la región. Y hay un margen muy importante para ese catch-up. Digamos, hay muchas posibilidades de tener éxito. Correcto. Me estabas hablando de algunas variantes de inversión interesantes, importantes. ¿Por qué no nos comentas eso? Sí, mira, algo que el gobierno ha empezado a hacer, y yo lo creo profundamente auspicioso, es corregir la forma de medir la inflación. La medición de la inflación de enero fue comparable a las mediciones privadas. ¿Te interesó? ¿Te pareció bien? ¿Te pareció digerible? Sí, concordante. Al mundo económico, al mundo de los economistas les cayó bien. Sí. A tal punto que el director de estadísticas de Santa Fe dijo, vamos a depender ahora más del INDEC en vez de hacer el indicador propio santafesino, ¿no? Yo creo que es una noticia muy saludable, y muy saludable que la haya hecho el mismo kirchnerismo. O sea, no hizo falta un cambio de gobierno. Básicamente el mismo coalición política se dio cuenta que se había mandado una macana y pagaron el costo de remediarla. Sí. Lo que ocurre es que se llegó a una situación límite. Sí, era el indicador del INDEC era el hazmerreír total. Está bien. Era imposible de digerir, de entender cómo el gobierno se hacía cargo de semejante indicador, ¿no? Sí, está bien. Con lo cual se ponía en duda todos los indicadores económicos, ¿no? Está bien, pero que hayan comenzado a corregir eso, yo creo que demuestra una gran valentía y que es saludable. Yo creo que, digamos, en el contexto político que hemos vivido estos años, creo que reconocer los errores de alguien con quien uno en general discrepa en su enfoque, pero ve que hace un paso positivo, yo creo que es saludable, es bueno para todos nosotros. Por supuesto que sí. Mi nota de ayer en La Nación, que un poco disparó esta invitación, creo, de alguna manera trata de reconocer aquellas cosas que el gobierno puede hacer bien. En este caso, comenzar a medir bien la tasa de inflación yo creo que es muy saludable. Vamos a ver el lunes 17 que sale la inflación de febrero. Sí, efectivamente. Se habla del 4%, un poco más también, ¿no? Ayer salió Graciela Bebacua con 3,1. Así que habrá que ver. Si efectivamente a partir Estamos de ahora... hablando de una diferencia de un punto, lo cual no es poca cosa, ¿no? Sí, son mediciones un poco distintas, digamos. Ninguna agente privado puede replicar la potencia y la cobertura estadística que tiene un ente nacional. Por eso es óptimo, digamos, que el número insesgado sea el que provee el propio gobierno. Ahora, mirando a futuro, si usted piensa en alguna alternativa de inversión, a mí me parecen bastante interesantes los bonos indexados al coeficiente de estabilización de referencia, al CER, que básicamente es la tasa de inflación. Si a partir de ahora el gobierno... ¿Por qué no explicas bien este tema del bono indexado, ¿no? Básicamente, en la reestructuración de la deuda argentina de 2005 se emitieron bonos en dólares y se emitieron bonos en una especie de nueva unidad monetaria, que son pesos ajustados por inflación. Entonces, básicamente, vos invertís tu capital ahí de 100 y a medida que transcurre el tiempo... ese capital se va ajustando por la tasa de inflación, tal como la mide el INDEC. Si de acá en más esa inflación refleja correctamente la tasa de inflación general que percibimos, esos bonos hoy pagan un rendimiento de aproximadamente 7% anual. Y yo creo que es una excelente oportunidad de inversión. Porque a veces la gente... ¿Hay otras aparte de esa? Y mira, yo creo que esta domina. Hay otras, naturalmente, la bolsa es otra oportunidad de inversión.
Lo que pasa es que la bolsa posiblemente tenga turbulencias hasta que... En un año que promete turbulencia, ¿no? Exactamente. Estos bonos para gente más bien conservadora, en definitiva, cuando la gente dice me gusta el dólar, bueno, te gusta el dólar porque te han matufiado con el peso muchas veces, te han defraudado a través de la inflación. Pero la verdad es un buen paraguas protector, te diré. Sí, pero cuando yo sea más grande, cuando sea viejo, etcétera, y yo voy a gastar pesos. Los dólares te sirven si querés irte a vivir a Estados Unidos, pero si querés vivir en Argentina vas a gastar pesos. Hay que ver qué tipo de pesos vas a tener cuando seas viejo. Bueno, si esto me los ajustan por inflación, estoy calzado, como se dice en la jerga financiera. Si de acá a futuro el gobierno reporta fidedignamente la inflación, yo creo que estos bonos son una gran oportunidad, tanto para los inversores como para que hacia futuro se desarrolle un mercado de deuda doméstica local, sí, en pesos, y que sea la base para el surgimiento de un mercado de crédito hipotecario de largo plazo. Te preguntan los estudiantes qué pasa con el mundo empresario brasileño, el mundo empresario chileno. Te preguntan, ¿tienen envidia? ¿Son curiosos? ¿Vos tenés envidia? Son preguntas directas que te quiero hacer. La palabra no es envidia, yo creo que es una sensación de desazón de oportunidades perdidas. Yo creo que la crisis de 2001 nos... ¿Con historias parecidas o con historias muy diferentes? Bueno, parecidas en cuanto vivimos en el mismo mundo. En la década de los 80 estábamos todos en una situación muy crítica. Y luego la salida de los 90 fue muy diferente. En general, el resto de los países de América Latina, sobre todo los de la cuenca del Pacífico, en menor medida, ciertamente Venezuela y Brasil, pero el resto de los países salieron de la década del 90 más bien con mayor fe en los mecanismos de mercado y de propiedad privada para fortalecer el desarrollo económico. Nosotros tuvimos la mala suerte de que la convertibilidad era un régimen monetario excesivamente estricto. En algún momento nos dimos cuenta que eso era muy costoso, causaba mucha crisis social y desempleo, porque los precios no tienen suficiente flexibilidad para ajustar, y entonces tiramos el bebé con el agua sucia. Salimos del arreglo monetario que implicaba la convertibilidad, pero también, como sociedad, la gente empezó a cuestionar profundamente todas las reformas de los 90. Y creo que eso fue muy dañino a la postre. ¿No crees que en el caso de Brasil, en el caso de Chile, hubo continuidad y previsibilidad? Absolutamente. Cosa que no tuvimos en la Argentina. Ni continuidad ni previsibilidad. Absolutamente. Viene un gobierno, tira todo lo que hizo el anterior. El que le sucede hace lo mismo con el gobierno que se va. En cambio, en Chile hay como una especie de continuidad, lo cual da un margen de previsibilidad realmente interesante. Bueno, hasta ahora viene siendo así, y uno los mira un poco con envidia, un poco decir, pucha, ¿por qué no nos pusimos las pilas? ¿Viste que está la palabra envidia ahí? ¿Por qué no nos pusimos las pilas? ¿Por qué mi vecino se pudo arreglar con la mujer tanto mejor que yo, etcétera, y ir para adelante? Los pueblos tienen la historia que tienen, y creo que lo que nos toca a nosotros es pensar cómo la podemos mejorar hacia adelante. Y yo creo que cualquier esfuerzo que hagamos en tratar de lograr un consenso que de alguna manera reconozca que a la salida de la convertibilidad la gente no quería saber nada o cuestionaba profundamente, esencialmente, las consecuencias. Porque la crisis social de 2001 creo que nos marcó muy a fuego, así como la hiperinflación del 89. Se tocó piso, se tocó, digamos, el piso no, se tocó el subsuelo, ¿no? Claro, el punto es que ahí tiramos el bebé con el agua sucia. En mi modesta opinión, hubo muchas reformas en los 90 que fueron muy positivas. Tuvimos la gran desgracia de que el arreglo monetario de la convertibilidad imponía un corsé excesivamente fijo, excesivamente rígido para la economía, y la economía no tenía la flexibilidad suficiente para navegar bien las aguas con ese corsé. Para mí fue un invento de laboratorio, es decir, era casi un invento de laboratorio, y dependía básicamente de los ingresos en dólares. Claro, pero el punto es, ¿por qué tuvimos que recurrir a ese invento de... ¿Por qué? Porque, ahí está. Acá tenemos el problema canónico. Pero es que el problema canónico es esencialmente cuando hay un proceso inflacionario feroz. Está bien. Absolutamente feroz, hiperinflacionario. Pero esa no es la madre del borrego, Daniel. A ver, la madre del borrego es un programa fiscal no sostenible. Y es lo mismo que les acaba de explotar en la mano al gobierno. O sea, ¿por qué en el 89, 90 tuvimos que al final del día, en el 91, entrar a la convertibilidad? Pues la convertibilidad era una manera de decir, no vamos a abusar del Banco Central.
no vamos a usar el Banco Central para financiar al gobierno. ¿Y por qué habíamos usado antes el Banco Central No para financiar solamente al el gobierno? Banco Central, el Banco Nación, Está bien, Banco pero Provincia. la creación de dinero es en el Banco Central. Sí, sí. Pero básicamente la convertibilidad fue decir, mira, yo soy un borracho, que no hay forma que me pueda ir del alcohol, entonces voy a romper todas las botellas de la casa. Bueno, ¿sabes qué? Hay veces que una grapita viene bien. Claro, claro. Y la convertibilidad nos matamos esa oportunidad. Te lleva a sosiego. Claro, y ahora nos vuelve a pasar lo mismo, que hubo un programa de expansión fiscal no sostenible intertemporalmente. Y entonces pasaron de rosca dándole a la maquinita y ahora parece que han tomado conciencia y están tratando de pararlo. Sí. En el caso de Brasil, la cosa se da también, no solamente por continuidad y previsibilidad, se da porque se respetó desde el comienzo de la década del 30 un modelo de país. Fue como una decisión de Brasil de no querer más depender de la banana y del café y que había que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y creo que este es un detalle importante por el cual se plegaron no solamente los civiles, sino también los militares, ¿no? Así Sí. que fíjate vos, continuidad, previsibilidad y un modelo confiable. Correcto. Y en América Latina hay un modelo que es más bien el modelo brasileño, tiene algunas virtudes como señalás. Hay otro modelo que es más bien lo que estamos viendo en la cuenca del Pacífico, una mayor apertura al comercio internacional, es lo que está El viendo. caso Australia. Más o menos donde el modelo de referencia sería Australia-Nueva Zelanda. Y eso es lo que están haciendo los países del Pacífico. Brasil tiene un modelo más de desarrollo industrial, más autónomo. Está bien, cada país elige su modelo de desarrollo. Nosotros, lamentablemente, no hemos tenido un consenso sostenible en el largo plazo y hemos tenido este problema canónico, que es cuando estoy en el gobierno, me patino toda la plata que puedo y si estoy No jorobando hago a mis ninguna hijos, previsión, como sí hicieron los chilenos. si estoy jorobando a mis hijos o a mis nietos, me importa poco. Claro. Fíjate este detalle, ¿no? Los australianos y los neozelandeses, lo mismo que algunos argentinos, confiaban en la posibilidad real de utilizar a Australia y Nueva Zelanda como puente, como portaaviones para lanzarse hacia el Asia. Y eso no se cumplió, ¿no? Ni los argentinos lo vieron, ni los australianos y neozelandeses hicieron todo lo posible para que esto sucediera. Pero podía haber sido fabuloso para una entrada de Argentina en el Asia, ¿no? Cosa que Chile lo logra por la cuenca del Pacífico, ¿no? Sí, los países de la cuenca del Pacífico tienen mucho más claro de que son economías pequeñas, que tienen algunas ventajas comparativas, y lo que han hecho es básicamente especializarse en lo que saben hacer bien y comprar importado lo que no saben hacer bien. Y es una estrategia de desarrollo posible. Muy bien, Juan José, muchísimas gracias por tu favor. presencia y tus aportes. Muchas gracias a vos, Daniel.